Ya no requiere mayor preámbulo. Es el fiscal nacional Ángel Valencia, quien tenemos aquí en el estudio. Le agradecemos, tiene siempre agenda muy apretada, pero nos ha dado unos minutos y se lo agradecemos, fiscal. Muy buenos días, Claudia Álamos, Gerardo Gómez, le saludamos. No, muy buenos días a usted, Acérquese un Claudia poquito. Eso. y Gerardo, y un saludo también de buen día a todos los auditores que están a esta hora ya camino a sus trabajos o al colegio incluso. Fiscal Ángel Valencia, bueno, usted se ha ido entregando información a Coterones respecto de lo que significó, ¿no es cierto?, finalmente la fuga del país, porque no fue una fuga de la cárcel, se salió, digamos, en toda ley, Alberto Carlos Mejía Hernández. Pero la pregunta que hay es ¿qué está pasando en Chile hoy día? Quiero partir como por lo general, que suceden este tipo de cosas. Se habla de que aquí hay un error, hay investigaciones en curso, pero cuando uno empieza a ver como la manera en que él sale de Chile, esto que decía ayer el ministro de Seguridad, de que parecía ser que hubo una red de protección que permitió a este presunto sicario salir del país, uno se pregunta si ese fue un error casual y que después se constituyó finalmente una red de protección que le permite salir. No sé, ¿cómo lo explica usted? ¿Qué informaciones manejan? ¿Cómo se entiende esta situación? A ver, aquí hay, creo que dos, entre las 500.000 cosas que se podrían observar sobre el punto. Creo que desde mi perspectiva, desde mi punto de trabajo, hay dos temas que son críticos, ¿ok? El primero tiene que ver con asumir que en una nueva realidad tenemos en Latinoamérica una suerte de espacio Schengen de facto. De facto. ¿Qué significa para los criminales? Para los criminales. En Europa, ¿qué es lo que es el espacio Schengen? El espacio Schengen en Europa es una regla que permite a los países miembros de la Unión Europea, a los ciudadanos de la Unión Europea, moverse entre los distintos países sin pasar por policía internacional, sin pasar por control de pasaportes, ¿no? O sea, la gente que ya está en Alemania... Espacio libre de tránsito. Exacto, espacio de libre tránsito. Nosotros tenemos, de facto, de hecho, no de conforme a derecho, claro, en los hechos, una especie de espacio Schengen, ¿insisto?, entre nuestros distintos países que ocupan los criminales. No la ciudadanía que está escuchando la que se levanta a trabajar cada día temprano o que ya estaba trabajando hasta ahora, sino que aquella que comete delitos, que comete crímenes, las redes criminales, y que pasa por nuestras fronteras de esa manera. Ahora, nosotros nos incorporamos a esa realidad en el norte de Chile, porque eso ya de alguna manera era difícil de controlar para otros países vecinos. La frontera entre el Brasil y Uruguay, por ejemplo, que no tiene límites geográficos tan claros como la cordillera de los Andes que los separe. En la frontera de la Amazonia, entre Perú y Brasil, entre Colombia y Brasil, eran fronteras muy difíciles de controlar, son hasta el día de hoy. Pero nosotros siempre nos concebimos nosotros como un país que estaba protegido por el desierto más seco del mundo, nosotros por el norte, por una de las cordilleras más altas, por el oriente, un vasto océano, por el occidente, el océano Pacífico y los fríos de la Patagonia. Pero no es ahora con el caso de este sicario que nos damos cuenta de que... Entonces venimos insistiendo, desde por lo menos que asumí el cargo, que tenemos un problema con el control de la frontera norte. Mientras no tengamos el control migratorio, derechamente digámoslo de esa manera, el control migratorio de manera más eficaz en la frontera norte, van a seguir saliendo de Chile sujetos que tienen orden de detención pendiente y van a seguir entrando a Chile sujetos que no sabemos quiénes son, que pueden haber cometido múltiples crímenes y tener también órdenes pendientes para cometer delitos en Chile y salir, como lo hemos visto muchas veces. Pero cuando usted utiliza esa metáfora o ejemplo o comparativa, es durísima, es crudísima, porque usted dice lo que se ha hecho hasta aquí, así se puede entender, lo que se ha hecho hasta aquí, al crimen organizado no le va ni le viene. Lo que se ha hecho, mire, fíjese que no es malo que se llegue por tierra, pide la barbaridad, pero le va a sonar raro. Significa que hoy día ya no es tan fácil subirse a un avión para ir hasta el norte y pasar sin ser detectado. O sea, han habido mejoras. Este sujeto tuvo que pagar una cantidad muy importante de dinero, que probablemente le habría evitado pagarlo de otra manera para llegar hasta el norte. Claro, para no irse en el bus. Para no irse en el bus o no irse en un transporte formal. Porque sí, ¿pero qué nos falta? ¿Velocidad? Hemos mejorado los estándares, pero nos queda mucho por hacer. ¿Pero qué nos falta? ¿Velocidad? ¿Recursos? Y yo creo que vamos al segundo tema, porque el segundo punto tiene que ver con lo que usted acaba de decir. Entonces, el primero es que el Estado ha hecho esfuerzos importantes, nosotros dictamos criterios sobre indocumentados para que ninguna persona fuera puesta en libertad, o se lo medía que los fiscales pidieran que ninguna persona fuera puesta en libertad hasta que no se le identificase. Hemos hecho un conjunto de cosas.
Pero falta mucho por avanzar en la frontera norte. Este tipo llegó y pasó a la frontera norte con facilidad. O sea, la pudo pasar. Solo una cosa, me llamó la atención porque el taxista que lo lleva hasta la frontera dice que van 4 personas y que de esas 4 personas que 2 se devuelven, no los dejan entrar. Entonces me digo, ¿con qué documento habrá cruzado? Bueno, ¿De qué manera habrá cruzado? Bueno, eso es parte de la investigación. Nosotros tenemos 2 investigaciones. Sí. Una que sigue investigando el homicidio propiamente tal. Ayer se detuvo una persona más nueva, ¿no? El que habría hecho el encargo. Detrás del sicariato, el que paga. Es el que paga para matar, ¿no? Y el que encarga el homicidio, ¿no? Y una segunda investigación por propiamente la evasión, como las consecuencias en las cuales se produce la fuga. En esta segunda investigación tiene que establecerse, ¿no?, cómo fue que por la miércoles este señor pudo salir de la cárcel. Cuando aquí nadie sabía que el señor Pero no el segundo estaba... tema tiene que ver con algo que yo entiendo que la sociedad chilena, y yo me incluyo dentro de eso, también formo parte de la sociedad chilena, no vivo en la luna, digamos. Produce mucha frustración o mucha impotencia. ¿Y cuál es? Tenemos una realidad cambiante, distinta, ¿no? Dijimos, aquí hay un espacio Schengen de facto, dijimos, nosotros nos participábamos de esa realidad difícil de control de frontera, ahora participamos de esa realidad difícil de control de frontera, de nuestra frontera norte. Tenemos redes de crimen organizado transnacional operando en Chile. Eso significa que son redes que están dirigidas desde fuera del país y que operan en base a esas reglas que nos imparten en Chile. Son redes que es un esfuerzo permanente. Son redes permanentes. No una red que viene, comete un delito y se arranca. No. Tienen actividad criminal permanente. Son policriminales. ¿Qué quiere decir eso? Cometen múltiples categorías de delitos. No solo se dedican al narcotráfico, por ejemplo. Se dedican al narcotráfico, trata de migrantes, explotación de mujeres para explotación sexual. Una serie de otras distintas ramas criminales. Digamos que ofrecen sus servicios. Es nuevo. ¿Okay? Eso, que los cometen con mucha violencia. Han aumentado los homicidios. La ciudadanía, los ciudadanos de a pie, nuestras familias, las personas que nos están escuchando, ya se han adecuado a esa realidad. Lo que es bien trágico. Han adecuado su vida. Pero eso es muy trágico, Están fiscal. saliendo a horas distintas de las que salían. Van en los medios de transporte público tomando resguardo respecto a sus celulares, de sus pertenencias distintas de las que tomaban antes. Tienen preocupaciones, dan instrucciones distintas a sus hijos o a sus hijas, a las personas que cuidan en función de estas nuevas reglas, de este nuevo contexto criminal diferente. O sea, hemos tomado medidas, no una cosa que te digan, han puesto nuevas alarmas, han tomado una serie de medidas conforme a esta nueva realidad. Sin embargo, las instituciones públicas estamos al debe. ¿Okay? Le está hablando a alguien que cree que ha tomado muchas medidas internas. Creamos una unidad de crimen organizado, dispusimos este criterio respecto a los fiscales. O sea, hemos hecho cosas, ¿okay? Pero si lo miro, pero falta desde el punto de vista del resto del Estado. Fiscal nacional. El Estado chileno, no todas las instituciones del Estado hemos adecuado nuestro proceso de trabajo a esta nueva realidad, ¿okay? Con la intensidad con la que deberíamos hacerlo, a diferencia de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía ha tenido que tomarla y las instituciones del Estado no los hemos hecho quizá con la intensidad que esto demanda. Probablemente ahí estamos al debe. Bueno, probablemente en ese contexto usted escucha al fiscal nacional Ángel Valencia aquí en Primera Pauta. Es cuando se habló de desprolijidad y usted dijo, es más grave que una desprolijidad esto que se le deje salir porque no se fugó. ¿A qué se refiere? Desprolijidad significa que hubiera una falta ortográfica en el oficio. Ya. Desprolijidad ¿A es que qué no se estuviera refiere con quién más grave? que no estuviera con las letras, las mismas ¿A qué se letras. refiere con quién más grave? El ministro de Justicia decía aquí definitivamente hubo un error en la determinación que tomó la jueza Irene Rodríguez, no dio el nombre, pero es ella la que emite este decreto que se cambia, son 3 documentos y allí está el error. ¿Usted coincide en que fue ella la que comete el error? No es mi función hoy día emitir un pronunciamiento porque ahora sí que hay una investigación penal pendiente y es esa investigación la que tendrá que arrojar. Lo que hemos dicho es que hay ciertos hechos hoy día, hechos que no están debatidos, que no son debatidos, porque son hechos nomás, ¿no? Que esta persona estuvo detenida, hubo una audiencia judicial, el Ministerio Público formalizó investigación, pidió su prisión preventiva, hubo debate en una audiencia judicial como corresponde, y después de ese debate una magistrada de la República dictó una resolución que ordenó su prisión preventiva, ofició, es decir, comunicó esta decisión, que es un acto ahí ya físico, ¿okay? Comunicó en tiempo, comunicó al Gendarmería esta resolución y luego, y ahí empezamos en el ámbito que tiene que establecerse, hay una segunda comunicación
contradictoria con la primera. Pero que llevamos 12 que días hablando de habla- lo mismo. Si me permite, usted me preguntó, tengo que Sí, responder. Y hay una sí. segunda comunicación que es contradictoria con la primera, que habla de una resolución que no existe. Esa segunda resolución que justifique este oficio que deja sin efecto el primero. O sea, hay una resolución y entre 2 o 3 comunicaciones. Ujú. ¿Ya? Y la segunda es contradictoria con la primera. Esa segunda comunicación habla de una resolución, ¿ok?, que ordena dejar sin efecto la prisión preventiva. Esa resolución, hasta Es aquí es un hecho inusual, no debatido, perdón. no existe. ¿ok? Fiscal, sí, ¿Por perdona. qué pasa eso? ¿Por qué pasó eso? Si eso fue un error, las personas actuaron intimidadas, hubo cohecho, torpeza, negligencia, un delito, alguien forma parte de una organización criminal, eso tiene que establecerse Pero con la la investigación. Fiscalía no descarta ninguna hipótesis. Pero a mí me parece que desprolijidad es un adjetivo Muy que suave. por supuesto, no es apropiado. Ya, pero no se Mi descarta. opinión personal no es apropiado. Yo hablo de prolijidad cuando hay, como te digo, una falta de ortografía, una diferencia formal en el documento que no está debidamente justificado, de una letra ¿Hay diferente a la que se algo, usa. fiscal pero esto nacional? es peor que Yo la sé que no prolijidad. puede, fiscal Ángel Valencia, fiscal nacional, conversando aquí en Primera Pauta. Yo sé que no puede referirse a datos de la investigación, usted lo recuerda bien, hay 2 investigaciones en curso. Pero ya pensemos, porque ya veremos qué fue lo que pasó. Pero respecto de la salida, de la sospecha de cómo finalmente este sicario sale, llega hasta la frontera, logra cruzar la frontera. Esto que decía el ministro de Seguridad, Luis Cordero, de que se detectó que había una red que lo ayudó a salir, ¿ustedes lo tienen bastante claro también? Mira, yo le pregunto a los auditores lo siguiente, porque esto es como lo que afirma el ministro Cordero en cierta medida es de sentido común. Y no lo digo en términos despectivos, digo que es bastante comprensible. Si le pregunto a los auditores que están escuchando, si ellos trataran de salir hoy día de Chile ilegalmente, ¿podrían hacerlo, creen ellos, dentro de las próximas 24 o 48 horas con toda seguridad, sabiendo a quién llamar, sabiendo cuánto dinero hay que tener para eso? ¿Sabrían por dónde hay que hacerlo? O sea, con toda seguridad, el ciudadano a pie que está escuchando, ustedes mismos, saben que hay gente que a veces alguna vez escucharon de una persona antiguamente que tuvo un problema de cheque, que se arrancó Pero la eso Argentina. supondría... Pero, ¿cómo se hace? Ya, pero eso supondría también, fiscal, pensar que entonces este presunto sicario no era cualquier persona en la organización criminal, sino que era una persona relevante, probablemente, en la estructura de la banda en la que él funcionaba. Los sicarios son normalmente sustituibles. Normalmente son gente que presta un servicio que es sustituible. Lo que son verdaderamente, los que son más relevantes son los que se encuentran más arriba en una estructura criminal. Ya. Pero sí es un sujeto que tiene, coincido con lo que dice el ministro Cordero, evidentemente para poder realizar eso con la celeridad con la que hizo, o sea, es Alguien lo bastante puso. probable, altamente probable que esa persona, y lo Fiscal. entiendo, sin revelar antecedentes de la información, es como el sentido común decir que una persona que tiene redes e información Y y que era acceso, relevante probablemente. acceso a medios que no tiene un ciudadano común. Usted escucha al fiscal nacional Ángel Valencia conversando aquí en Primera Pauta. La doctrina Valencia se le consideraba a esto de solicitar siempre la prisión preventiva para todo aquel extranjero que era detenido en Chile cometiendo un delito y no tuviéramos pistas sobre su identidad. Ha funcionado así y eso incluía la toma de huella. A mí me sorprendió mucho cuando dijeron, no, si desde el 2022 le estamos tomando la huella. 23 le estamos tomando la huella. O sea, antes a los reos en Chile no le tomábamos la huella. Bueno, a mí era esporádicamente, para ser justo. No era común. Era esporádico. De hecho, si hubiéramos, cuando fue detenido en el año 2022, si en ese momento se le hubieran tomado las huellas, cuando ahora estuvo detenido en el 2025, habríamos detectado en el Centro de Justicia que esa persona estaba entregando una información falsa. Pero esas huellas no estaban. Efectivamente, a partir de 2023, de una instrucción de la Fiscalía Nacional, los fiscales comenzaron a instar en tribunales para que las personas que nos ocultaban su identidad extranjera permanecieran privadas de libertad hasta que se pudiera identificar, ¿Ya? establecer su identidad correcta, porque hay peligro de fuga manifiesto, y consecuencia de aquello se comenzaron a tomar medidas y luego hasta se modificó la ley. ¿Y la verificación masiva esta que solicitó está en proceso o ya tiene resultados con respecto a los extranjeros? ¿Quiénes son? Para saber si es que realmente eran los que nosotros creíamos. Oficiamos a Gendarmería solicitando esta información básicamente porque queremos hacer un chequeo de si se está cumpliendo o no se está cumpliendo adecuadamente lo que instruimos en 2023,
porque uno puede dictar una instrucción, pero puede pensar que alguien no cumplió con su deber o dejó de hacerlo, pero lo estamos haciendo preventivamente y además para las personas que ingresaron a la cárcel y que todavía están en ella, ¿no? Antes de que se dictara esta instrucción. ¿Pero hay resultado? Es que tiene que mandar, en Gendarmería nos tiene que mandar la información primero y nosotros tenemos una división de Contraloría Interna que se va a hacer cargo de esto. Fiscal Nacional Ángel Valencia, usted decía inicialmente, asumamos que tenemos un problema en la frontera norte. Hagámonos cargo de eso. Lo hablamos también a comienzo de semana con Mario Carrera, el fiscal en el norte. Entonces yo me pregunto, bueno, hasta ahora la respuesta ha sido poner más militares en la zona. Hasta ahora ha sido, ¿no es cierto?, desplegar personas que den certeza en esta macro zona norte. Pero también no hemos visto que los riesgos que esto ha significado. Tenemos, ¿no es cierto?, en la Fiscalía investigaciones respecto de suboficiales del Ejército en una verdadera banda de droga, por lo que vimos, ¿no es cierto?, de cómo se trasladaba la droga, o lo que ha pasado con el caso de la Fuerza Aérea y lo que ha pasado con Carabineros también en Guara. Entonces, ¿qué es lo que piensa la Fiscalía respecto de eso? De lo que está pasando hoy con las Fuerzas Armadas, porque hablamos de Carabineros, Ejército y Fuerza Aérea. Sí. Y de eso, después del caso del sicario, no hemos hablado más y probablemente sea también gravísimo. Respecto de Carabineros tiene conforme a nuestra institucionalidad el resguardo de la frontera. Por lo tanto, los riesgos de ese trabajo son naturales a la función que ha cumplido históricamente. En consecuencia, el Carabineros tiene que tomar las medidas del caso, es esperable ese riesgo. ¿Ha habido algún error o alguna confusión respecto de la situación de la Fuerza Aérea, función de la Fuerza Aérea y los funcionarios del Ejército, ¿no?, que están involucrados en dos casos de narcotráfico bastante bullados recientes? Porque en ninguno de ambos casos, de ninguno de los dos casos, esos funcionarios estaban involucrados en resguardo de fronteras. Ya. ¿Okay? Me parece que equivocadamente se ha sostenido que esto es consecuencia, ¿no es cierto?, de la presencia militar en la frontera. Bueno, pero para ser justo, ni los funcionarios de la Fuerza Aérea ni los funcionarios del Ejército involucrados en estos casos de narcotráfico participaban activamente de esa tarea. ¿No? En consecuencia, asociar esos casos, esos hechos a la presencia de estos funcionarios, a esa nueva actividad que se le ha encargado, me parece que no tiene sustento en los hechos. Claro, ahora sí, por supuesto, no cabe duda que el hecho de que estén en el norte y la proximidad con lo que está el fenómeno criminal que está produciéndose en el norte, claro, casi con toda seguridad es una de las explicaciones del problema, pero eso no tiene que ver con esta función nueva. Podrían no estarla haciendo. Mi pregunta es, fiscal, en resumen, podrían no estar involucrados en la frontera y haber pasado igual. Mi pregunta, fiscal nacional, es si para ustedes los fiscales, hoy día, con la información que se conoce de lo que pasó con la Fuerza Aérea, Carabineros y el Ejército, la situación cambia respecto de cuál va a ser la persecución penal y de cómo observar también. Se abre aquí una nueva... Es que toda la institucionalidad tiene que cambiar o tiene que ser revisada a la luz de este nuevo fenómeno criminal. Ejemplo. En el problema que tuvimos que fue jurídico con la Fiscalía de Aviación, ¿no? El problema que tuvimos es comprensible. Nosotros no estábamos de acuerdo, profundamente en desacuerdo, ustedes saben, conocen mi opinión, la manifesté públicamente, respecto al criterio jurídico de la Fiscalía de Aviación al momento de abocarse a esa investigación inicialmente. Pero eso es esperable porque no es habitual que las fiscalías militares o que las instituciones militares detecten esto. Y en consecuencia, en esos primeros incidentes, es comprensible que reaccionemos de una manera que después en el futuro cambie, ¿no? Porque nos damos cuenta, por las instituciones no estábamos preparadas para enfrentarlo, porque es un hecho nuevo. En todas las instituciones tenemos que adecuar nuestro procedimiento. Lo esperable es que esto no nos vuelva a pasar. Bueno, también ustedes en Fiscalía han tenido... Este tironeo no nos vuelva a ocurrir. También ustedes en Fiscalía han tenido fiscales que están siendo investigados por este tipo de situaciones. O sea, tenemos fiscales que han sido investigados, hay fiscales que han sido removidos por infracciones disciplinarias cometidas en la tramitación de drogas, paralelamente a investigaciones penales en contra de esos fiscales, y hemos tomado las sanciones de remoción que se justifican en los casos en los que me lo han propuesto. Fiscal Ángel Valencia, un extranjero que ingresa como sicario a Chile, que nos lo mencionó el fiscal Mario Carrera en algún momento, que ingresan, vienen, matan, se van, y a llamado vuelven, ingresan, matan, se van, ¿no? Funcionan así. Para nuestro sistema, cuando no hay antecedentes previos, una persona que ya es detenida tiene
un atenuante, ¿no? Tiene reprochable conducta anterior. Aquí se les trata de esa manera, no se puede eliminar ese beneficio, por decirlo de alguna manera, de irreprochable conducta anterior de un sicario, no se puede partir de un principio distinto a ese. Ahí es clave la cooperación internacional. Ya, pero si no tenemos, porque no van a cooperar, ya sabemos que Venezuela no va a cooperar en esto. No es tan así. ¿Usted dice que no? ¿Que sí coopera? Mire, nosotros hablamos de que existen las diplomacias de los países, de los estados, y también hay suerte como de diplomacia judicial o de diplomacia de las fiscalías, que corren por cuerda paralela. Es decir, la salud de las relaciones diplomáticas de los países no siempre es la misma que la salud que tienen los vínculos entre las policías o las fiscalías. Por ejemplo, nosotros no tenemos relaciones diplomáticas formalmente como Estado con Bolivia, pero sin embargo tenemos una relación de cooperación permanente con la Fiscalía de Bolivia, ¿okay? Como fiscalía. Con Venezuela, aunque no tenemos relaciones diplomáticas ni a nivel de embajadas ni de consulado, en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y los acuerdos que hemos suscrito, la Fiscalía de Venezuela nos responde a algunos requerimientos de información. Ya, pero cuando no lo tiene el Pero por supuesto, cuando no lo tenemos, Sí. ¿no? Esas personas pasan como si fueran sujetos sin condenas previas, primerizo, y bueno, y además, de nuevo, lo que nos pasó el 2022, por eso estamos haciendo una revisión en las cárceles. Podrían estar en las cárceles con una identidad distinta a la que, sin que lo sepamos, tener condenas previas en nuestro sistema, y no haberlas detectado y no haberlas considerado al momento de imponerles la condena porque nos entregaron una identidad falsa. 7:53 de la mañana, usted escucha al fiscal nacional Ángel Valencia conversando acá en Primera Pauta. Y lo último, porque el tiempo se nos va, fiscal, aquí le decía que habíamos entrevistado al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, que ha hecho mucho trabajo ahí por el crimen organizado, y él decía, el gran temor que tengo desde que asumí el cargo en el año 2021 es que sea mi propia organización, Fiscalía y en particular Arica, la que pueda ser cooptada. ¿Usted tiene la misma preocupación? No sé si no es la principal, pero por supuesto, y todos tenemos que tenerla, porque ese esfuerzo del crimen organizado, de los delincuentes, es diario. O sea, todos los días, entonces tenemos que actuar como si todos los días estuvieran intentando cooptarnos o penetrar la institución. Pensar que somos inmunes es absurdo. Mire, voy a decir una cosa aún más profunda. A ver. ¿Okay? Es llamativo que en el Ministerio Público, después de 25 años, yo llegué en el 2023, que después de más de 20 años, el sistema de selección de personal, tanto de funcionarios como de fiscales, haya sido tan perfecto, ¿okay? que prácticamente no haya detectado corrupción. ¿Okay? La gente que trabaja en la Fiscalía tiene un tremendo compromiso de servicio público, una tremenda vocación de servicio público. El Ministerio Público trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Es así. No es una forma de decir, trabajamos los sábados, trabajamos los domingos, la gente involucra, o sea, arriesga su integridad física, etcétera. Pero nada es llamativo. Y entré a la institución asumiendo que era lo menos llamativo que no hubiera nada. En este periodo hemos realizado un conjunto de acciones para indagar situaciones que no parecen como regulares, que nos han conducido a abrir investigaciones administrativas, a tomar medidas, a remover funcionarios, también tener que remover fiscales, y me parece que eso se ajusta más a la realidad. Pero son situaciones muy excepcionales y muy extraordinarias. La gente de la Fiscalía trabaja con un tremendo compromiso, tremenda vocación, pero comparto la preocupación del fiscal Carrera en orden a que eso se mantiene en la medida que mantengamos controles más que la simple confianza. Fiscal, nos pasamos el tiempo y me voy a pasar igual. Pero el caso Farmacias Populares, dijo una persona que estaba investigado, donde está Daniel Jado investigado aquí, que el fiscal le ofreció que si mentía quedaba libre. El nombre está en Radio Bio Bio ha entregado esta información en su área de investigación. ¿Qué le parece si es que un fiscal estuvo ofreciendo eso, si es que hay o va a haber una investigación al respecto? Lo que me parece que es una afirmación grave y que tiene que ser investigada. Eso es lo que ¿Pero comenzaron esa investigación? O sea, la va a investigar. Es que tiene que investigarse. Entiendo que hay una querella en contra de la fiscal Joana Herrera. Entiendo que hay una querella contra la fiscal Joana Herrera. No estoy seguro si esa afirmación es o no el objeto de la querella, pero si no se hubiera abierto, tiene que haberse necesariamente una investigación. No es un delito de acción penal pública, no resiste otra cosa. Otra cosa es si eso pasó o no pasó.
Pero Se una determina. afirmación de ese tipo no puede dejarse pasar sin investigarse, entre otras razones también por el honor y dignidad de la propia fiscal. Bueno, pasadísimos en el tiempo, fiscal nacional Ángel Valencia. Muchas gracias por venir, como siempre, muy amable. Llega tempranito hasta acá, hasta los estudios de Radio Paz.